Hermanos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta capilla del día 22 de noviembre. También le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook. Y pues les invito a que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar para poder comenzar. Señor, muchas gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos permites estar un día más aquí, Señor, para adorarte, Señor, para alabarte, Señor. Te pido que tú seas quien dirija el programa del día de hoy, Señor, que uses al hermano que el día de hoy va a compartirnos, Señor, de tu palabra, y sobre todo permite que podamos tener corazones abiertos, dispuestos a oír, Señor, para poder aprender más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Igual, asimismo, les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100, y bueno, esto lo leeré yo. Les invito a que puedan seguirme con su vista. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y así como estamos puestos de pie, porque luego vamos a estar sentaditos, por favor tomen sus Biblias y vamos a abrir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos 46 al 52. Y esos van a ser los versículos en los que estaremos basando el sermón, la reflexión y la meditación del día de hoy por nuestro hermano Dan y maestro. Y les invito a que lo leemos alternadamente. Yo leo el 46, 47 y nos unimos en el versículo 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Juntos, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pueden tomar sus lugares y le invito a nuestro querido maestro, el hermano Dan, que pase al frente para orar por él. Y hermano, déjeme orar por usted. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque podemos leer tu palabra, Señor, y ahora te dejamos en tus manos la vida de nuestro maestro, el hermano Dan. Gracias, Señor, porque tú le has usado en esta institución, y ahora que va a compartir con nosotros el día de hoy, te pedimos para que tú le uses conforme a tu voluntad, el tiempo que él ha dispuesto para prepararse, para estar aquí al frente con nosotros. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos oír tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, es un gusto, es un privilegio el poder estar en la casa del Señor para aprender de su palabra, para meditar en ella y ser bendecidos a través del consejo que tiene. Para nosotros siempre, como dice la propia palabra, la promesa se cumple, nunca regresa vacía. Es decir, siempre hace lo que Dios quiere, transforma nuestra vida, nos consuela, nos ayuda.
Dios es Dios siempre de propósitos. Nunca lo que hace lo hace en vano, siempre tiene propósitos. Y al final de este año también nosotros acostumbramos a hacer propósitos. Tenemos varias metas que quisiéramos alcanzar el próximo año. El Señor nos ha bendecido durante este año que está por terminar, pero está ya a la vista el nuevo año y por lo tanto, igual que nuestro Creador, tenemos que buscar propósitos para poder cumplir. Entonces, de eso vamos a hablar en esta ocasión. El poder poner un propósito especial en nuestro corazón, el cual queremos cumplir. Y creo que uno de los propósitos más importantes es que el Señor nos permitiera, de alguna manera, tener un nuevo comienzo. Hay ocasiones que lo que queremos es volver a comenzar. Porque hemos aprendido la lección, porque hemos adquirido experiencia, porque tenemos el entusiasmo y sabemos ahora lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nos encantaría poder tener un nuevo comienzo. Déjame contarte que en una ocasión había un médico en una ciudad, el cual era muy famoso este médico. Era famoso por la habilidad que él tenía para operar. Realizaba operaciones de manera excelente. Todos los que estaban en sus manos durante el tiempo de la operación, era segura su sanidad. Pero lamentablemente poco a poco este médico se fue entregando al vicio, hasta que se le podía ver borracho por todas partes. Un día, en una cantina, el barman sintió un fuerte dolor. Ese dolor fue tan grande que lo hizo que cayera al piso. Las personas que estaban allí lo rodearon y trataron de auxiliarlo. Uno de los presentes le dijo al barman que tenía mucha suerte porque allí se encontraba aquel médico. Pero en cuanto el barman lo vio, comenzó a gritar: «No quiero que me toque ese borracho». Entonces, aquel médico salió de la cantina muy avergonzado. Fue a su casa y comenzó a romper todas las botellas. Su esposa se asustó por el ruido y fue a ver qué sucedía. Le preguntó a su esposo si él estaba bien y le dijo: «Acabo de realizar la operación más importante de mi vida». Fue la respuesta del esposo. «¿Cuál es esa operación?», preguntó su esposa. «Acabo de operar mi corazón para ser libre del alcohol», respondió el esposo. Déjame decirte que sí es posible tener un nuevo comienzo. En el Señor, claro que es posible tener un nuevo comienzo. Estamos por comenzar un nuevo año. ¿Cómo lo vamos a comenzar? Tenemos cosas pendientes, ¿cómo las vamos a cumplir? ¿De qué manera vamos a alcanzar todos los retos que el Señor nos presenta en el ministerio? Si vamos a tener un nuevo comienzo, ¿qué se requiere? Por eso en esta ocasión tomamos el pasaje que nos presenta a Bartimeo. La vida de Bartimeo era una vida triste, porque estaba mendigando. Una vida lamentable la de Bartimeo, pero tuvo un nuevo comienzo. Este hombre en ese día tuvo un nuevo comienzo. La historia empieza con un hombre ciego mendigando, termina con un hombre viendo, siguiendo a Jesús. Este hombre tuvo un nuevo comienzo. La Biblia entonces nos enseña que podemos tener un nuevo comienzo. Por eso hoy vamos a contestar a través de este pasaje una sencilla pregunta: ¿cuándo podemos tener un nuevo comienzo? Fíjate que el pasaje nos enseña que nosotros podemos tener un nuevo comienzo. Número 1, cuando buscamos a Jesús. Eso está en el verso número 50. Si pones tu mirada en el versículo 50, dice la palabra del Señor: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una vez más, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces Bartimeo buscó a Jesús. Así es que la clave para tener un nuevo comienzo es buscar a Jesús. Este hombre buscó a Jesús con lo que tenía, porque este hombre era ciego.
pero no era sordo, no era mudo, no era manco. Por eso cuando escucha que se trata de Jesús, comienza a gritar y comienza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre encontró el secreto para tener un nuevo comienzo, y el secreto es: busca a Jesús. Este hombre, para comenzar otra vez, buscó a Jesús. Y nosotros también, para poder tener un nuevo comienzo, necesitamos buscar a Jesús. ¿Cómo podemos buscar a Jesús? Podemos buscar a Jesús por medio de la fe. Encontramos y buscamos a Jesús por medio de la fe. ¿Por qué te digo esto? Porque Bartimeo recibió un milagro. No es normal que un ciego recobre la vista. Este hombre recibió un milagro sorprendente. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte de la Biblia? Que cuando nosotros buscamos a Jesús, no importa cuán difícil sea comenzar de nuevo. Si te has sentido atorado, si te has sentido estancado, si te has sentido sumido en un hoyo muy profundo y no sabes cómo salir y la situación es muy complicada, la historia de Bartimeo nos enseña que no importa cuán difícil sea nuestra situación, cuando buscamos al Señor, podemos nosotros tener un nuevo comienzo. Déjame decirte que también, en segundo lugar, podemos buscar a Jesús por medio de la oración. La oración es un elemento clave para la vida cristiana. La oración es aquello que desata el poder del cielo. La oración es aquello que también puede abrir las puertas del almacén del poder del Señor. El Señor tiene un almacén, y en ese almacén están todas las respuestas a todas nuestras necesidades. ¿Cómo se tiene acceso a ese almacén? ¿Y cómo se abre la puerta de ese almacén para que puedan entonces salir de ese almacén todas las respuestas de Dios? A través de la oración. La oración es la llave que abre la puerta del almacén de las bendiciones del Señor. Déjame decirte que la oración nos prepara a nosotros para poder tener un nuevo comienzo. Estamos nosotros vislumbrando un nuevo año. Volveremos a comenzar. El ministerio tiene nuevos retos. En la congregación habrá también necesidades. Habrá desafíos durante cada caminar, cada paso de nuestro andar con el Señor. Vamos a comenzar nuevamente. ¿Cómo vamos a comenzar? Comencemos con oración. La oración nos preparará para tener un nuevo comienzo. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay varios ejemplos al respecto. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo oró por 3 días antes de comenzar una nueva vida. Antes de orar era un hombre perseguidor. Después de orar es un hombre dispuesto a comenzar el trabajo misionero. Saulo de Tarso ora antes de comenzar su nueva vida. Número 2, Jonás. Jonás oró 3 días antes de salir del vientre del gran pez y entonces retomar así su misión. Lo que había perdido por su rebeldía, lo recupera después de orar. El Señor le permite a Jonás tener un nuevo comienzo. Número 3, Nehemías oró 4 meses antes de ir a Jerusalén, para que Jerusalén, después de haber fracasado, haber desechado la palabra que escuchaba de parte de los profetas, haber sido un pueblo rebelde que había pasado los últimos 70 años en el exilio en Babilonia, una vez que Nehemías ora por 4 meses, entonces Jerusalén está lista para tener un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un nuevo comienzo? Necesitamos buscar al Señor. ¿Cómo lo buscamos? Por medio de la oración. Número 3, podemos buscar a Jesús, no solamente por medio de la oración, por medio de la fe, también podemos buscar a Jesús por medio de su palabra. ¿Por qué tenemos que acudir a la palabra del Señor? Porque la palabra nos dará la sabiduría para poder tener un nuevo comienzo. Si nosotros necesitamos tomar decisiones, hace falta sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La fuente es la palabra del Señor. Y en su palabra encontraremos entonces la sabiduría necesaria para tener un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Buscar a Jesús nunca es en vano. Buscar a Jesús siempre tiene recompensa. Y además, déjame decirte esto, Jesús es muy generoso, porque cuando tú lo buscas,
siempre te va a dar más de lo que tú esperabas. Por lo tanto, buscar a Jesús siempre tendrá recompensa. Así es que un buen propósito de año es tener un nuevo comienzo. Ya vimos entonces que podemos tener un nuevo comienzo cuando buscamos a Jesús. ¿Qué más nos enseña el pasaje? Número 2, el pasaje nos enseña que podemos tener un nuevo comienzo cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que dejar. Para tener un nuevo comienzo necesitamos saber qué es lo que tenemos que dejar. Eso está en el versículo número 50, dice la palabra del Señor. Él, o sea Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él arrojando su capa. Para tener un nuevo comienzo, Bartimeo dejó su capa. Esta humilde posesión que era todo lo que tenía este hombre, que por ser ciego, mendigaba. Y entonces esa capa era lo único que este hombre poseía para cubrirse de la inclemencia del tiempo. ¿Quién le tendería un lugar para refugiarse? ¿En dónde podría guarecerse? ¿Qué le calentaría en momentos de frío? Su capa era su única posesión. Pero resulta que Bartimeo está dispuesto a arrojar su capa para que no haya nada que le estorbe para acudir con Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte de la palabra del Señor? Dos cosas. Número uno, que este hombre confiaba en que Jesús lo iba a sanar. Por eso sabía que no necesitaría más aquella capa. Tenía toda la confianza de que Jesús lo iba a sanar. Él tenía fe en recibir un milagro, ¿de acuerdo? Número dos, él sabía un principio que tú y yo tenemos que aprender. Y el principio dice que a menudo para recibir tenemos que dejar. A menudo para recibir tenemos que dejar. Y yo creo que eso te queda a ti muy claro. Los que estamos aquí hemos tenido que dejar muchas cosas porque entendimos que era más importante hacer caso y responder al llamado del Señor. Hubo que renunciar a muchas cosas. Hubo que renunciar a trabajos, escuelas, familia, lugar de vivienda. Muchas cosas tuvimos que dejar. Pero ese es un principio que nos enseña la historia de Bartimeo. A menudo para recibir hay que dejar. Entonces, déjame decirte, ¿qué es lo que podríamos dejar para tener un nuevo comienzo? Para poder tener un nuevo comienzo, podemos nosotros entonces tener que dejar lo que no nos va a ayudar. Por ejemplo, Abraham dejó su tierra y dejó su parentela para poder recibir la tierra de Canaán. Mateo dejó el banco de los tributos para recibir el llamado de Jesús. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron sus barcas para recibir el apostolado. Déjame decirte que tal vez también nosotros tengamos que dejar algunas cosas para poder tener un nuevo comienzo. Número uno, tal vez tenemos que dejar el temor. Ese temor que paraliza, ese temor que nos quiere detener. Déjame decirte que para tener un nuevo comienzo es necesario dejar el temor. ¿Qué significa? Que debemos aceptar el desafío del Señor para poder servir en su obra. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros, pero algo que nos impide tomar ese desafío es el temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque miramos hacia nosotros mismos y al hacerlo, entonces vemos que el tamaño de la misión a la cual el Señor nos llama es muy grande, y al verla tan grande cometemos el error entonces de renunciar a ese desafío. ¿Sabes cuál es nuestro error? Nuestro error es voltar hacia nosotros mismos. ¿Cuál es la clave? No miremos hacia nosotros, veamos hacia aquel que nos ha llamado. Porque si el desafío es muy grande, déjame decirte, nuestro Dios es todavía más grande. Entonces, a veces no aceptamos una tarea en la obra del Señor, porque el temor nos paraliza. Creo que es tiempo de dejar el temor. Y creo que es tiempo de aceptar entonces el desafío que Dios nos da para poder trabajar en su obra. Número dos, tal vez es necesario dejar las ofensas. Una de las cosas que nos detienen es quedar aprisionados
por el dolor que nos causa aquellos que nos han lastimado. Las críticas, las burlas, las murmuraciones, todo aquello que ha lastimado tu corazón. Porque las palabras dicen por allí, las palabras se las lleva el viento, y eso es mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras entran por tus oídos, pero se quedan en tu corazón. Y muchas palabras han lastimado, y muchas palabras nos han detenido, porque estamos más tiempo pasando en sentirnos mal, sentirnos decepcionados, sentirnos tristes, en lugar de estar avanzando. ¿Queremos tener un nuevo comienzo? Tal vez entonces necesitamos dejar las ofensas. ¿Qué se requiere? Hay que perdonar a las personas que nos han lastimado. Hay que perdonar a las personas que nos han lastimado. Número 3, tal vez debemos dejar de escuchar a quien no debemos. ¿Sabes por qué a veces no podemos avanzar? Porque nos equivocamos a quien estamos escuchando. Tal vez para tener un nuevo comienzo, hoy tengamos que tomar la decisión de dejar de escuchar a quien no debemos. Eso nos enseña la historia de Bartimeo, porque en la palabra del Señor vemos que Bartimeo fue tan sabio que tomó la decisión de no escuchar a la multitud que lo reprendía para que se callara. Dice el verso número 48, muchos le reprendían para que se callase, pero Bartimeo, como era mexicano, más me callas, más grito. Y así lo hizo Bartimeo, dice, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre fue sabio para saber a quién sí escuchaba y a quién no escuchaba. ¿A quién no escuchó? ¿A quién le cerró sus oídos? A la multitud que lo reprendía. Si Bartimeo le hubiera hecho caso a la multitud, Bartimeo no hubiera recibido el milagro. Bartimeo no hubiera recobrado la vista, no hubiera tenido un nuevo comienzo, pero fue sabio para saber a quién sí debía escuchar. Porque dice el versículo siguiente, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Alguien tuvo que ir por Bartimeo. Dice, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y a ese sí le hizo caso. ¿Por qué a veces no podemos tener un nuevo comienzo? Porque escuchamos a las personas incorrectas. ¿Qué necesitamos para tener un nuevo comienzo? Hacer lo mismo que Bartimeo, ser sabios para saber a quién sí escucho, a quién sí le hago caso y a quién no escucho. Entonces, si queremos un nuevo comienzo, tenemos que aprender a dejar de escuchar a las personas incorrectas. En tercer lugar, ¿qué nos enseña el pasaje? ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? Bueno, el pasaje nos enseña que podemos tener un nuevo comienzo cuando sabemos que debemos recuperar. Ya nos dijo el pasaje, ¿qué es lo que debemos dejar? Ahora el pasaje nos enseña qué es lo que debemos recuperar. Para tener un nuevo comienzo, tenemos que saber qué debemos recuperar. Eso está en el versículo 51, en donde dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué nos da a entender este pasaje? Que recobre, que recobre, que recobre. ¿Qué significa? Que probablemente antes veía. ¿Por qué razón perdió la vista? ¿Quién sabe? Pero la perdió. Entonces, déjame decirte que Bartimeo pidió recuperar la vista. ¿De acuerdo? ¿A quién se lo pidió? A Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús puede ayudarnos a recuperar lo que hayamos perdido. Si nosotros queremos un nuevo comienzo, hay ocasiones que no podemos porque hemos perdido muchas cosas en el camino, por diferentes motivos, por diferentes razones. Pero este pasaje nos enseña que para tener un nuevo comienzo, como en aquella ocasión lo tuvo Bartimeo, es necesario saber qué debemos recuperar. Déjame darte unos ejemplos. Número 1, tal vez para tener un nuevo comienzo debemos recuperar nuestro primer amor.
¿Qué significa el primer amor? Otra vez sentir gozo por servir al Señor. La vida ministerial es hermosa, la vida ministerial es un privilegio, pero no está exenta de pruebas, no está exenta de sinsabores. Por eso alguien ha definido el ministerio pastoral como una labor agridulce. Encuentras de todo, momentos agradables y momentos duros, momentos dulces y momentos agrios. Y déjame decirte que puede suceder que hemos perdido nuestro primer amor, pero cuando nosotros queremos tener un nuevo comienzo, este pasaje nos enseña que nosotros podemos recuperar precisamente eso, nuestro primer amor, el gozo por servir al Señor. Número 2, también podemos recuperar las fuerzas, porque el ministerio pastoral produce agotamiento. No es para cualquiera el ministerio pastoral, porque te levantas temprano y te acuestas tarde, porque no es un trabajo de oficina, es un trabajo de campo, porque no estás de manera contemplativa, sino estás de manera activa, no estás simplemente meditando, estás trabajando. Entonces el ministerio pastoral produce agotamiento, pero qué bueno que en la Biblia hay una hermosa promesa. Esta promesa está en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Déjame te lo leo en la traducción en lenguaje actual, que dice: Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Esa es una promesa del Señor. Si te has sentido agotado en el ministerio, si te has sentido cansado, y aunque quisieras, sientes que ya no tienes fuerzas, el Señor tiene una promesa. Él da fuerzas nuevas a los débiles y cansados. ¿Qué otra cosa necesitamos recuperar para poder tener un nuevo comienzo? Tal vez necesitamos recuperar el ánimo. Tal vez necesitamos otra vez tener ánimo. Porque déjame decirte que a veces ya no tenemos aquella confianza para emprender las cosas del Señor. A veces nosotros nos sentimos sin gozo, a veces nos sentimos agotados y a veces nos sentimos desanimados. De hecho, déjame decirte que una de las principales estrategias del enemigo para poder detener un ministerio es poder producir desánimo. Lo hace de diferentes formas. El que no haya fruto al trabajo, el que haya oposición, el que haya murmuración, etcétera, va a producir desánimo. Y el desánimo es la herramienta que más éxito le ha dado al enemigo para poder detener, clausurar, abortar un ministerio. El desánimo es una de las herramientas más peligrosas que se puede uno topar con ellas. Y déjame decirte, hay varios factores que causan desánimo en el ministerio pastoral. Por ejemplo, ¿sabías que el 50% de las iglesias o están estancadas o en decadencia? ¿Sabías que el 90% de los pastores trabajan más de 56 horas a la semana? ¿Sabías que el 80% de los pastores creen que el ministerio afecta de forma negativa a su familia por el tiempo que les demanda? ¿Sabías que el 75% de los pastores dicen que han tenido una crisis importante relacionada con el estrés, por lo menos una vez en su ministerio? ¿Sabías que el 50% de los pastores se sienten incapaces de satisfacer las necesidades de su labor? El 90% de los pastores siente que no está preparado para enfrentarse con las exigencias del ministerio. El 40% de los congregantes adultos no ofrendan nada en la iglesia. 19% de los pastores han sido forzados a dejar el ministerio al menos en una ocasión. 6% de los pastores han sido despedidos. El pastor causa su mayor impacto en el ministerio, dicen, entre los años 5 a 14. El problema es que el pastor promedio solo dura 5 años en una iglesia. Los pastores
que trabajan menos de 56 horas a la semana tienen 35% más posibilidades de que los despidan. 2/3 partes de los pastores han pasado por algún conflicto muy importante en su congregación durante los últimos 2 años. Más del 20% de estos conflictos fueron tan importantes que hubo miembros que se fueron de la iglesia. 25% de las esposas de los pastores ven en la agenda de trabajo de su esposo una gran fuente de conflictos. 13% de los pastores se han divorciado. ¿Sabías que el clero se halla en el segundo lugar en cuanto a proporción de divorcios entre todas las profesiones? 58% de las esposas de los pastores trabajan fuera del hogar porque la familia necesita ese ingreso. 80% de los pastores no tienen tiempo suficiente para pasarlo con su cónyuge. 56% de las esposas de pastor no tienen amigas íntimas. 21% de las esposas de pastor quieren menos intromisiones en su vida privada. Hay varios factores que desaniman. Hay varios factores que nos quitan el gozo. Pero Jesús es especialista en devolvernos lo que hemos perdido. Llámese el gozo, el primer amor, la confianza, el impulso, el ánimo, lo que tú quieras y mandes. La historia de Bartimeo nos enseña que Jesús es especialista en devolvernos cualquier cosa que hayamos perdido, porque Dios ha prometido sostener a sus siervos. ¿Y sabes qué? Dios es fiel, y Dios lo hace y lo hará. Déjame invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Sí, déjame invitarte a que cierres tus ojos. Cuando nosotros pensamos en la lista de propósitos para un nuevo año, ya sea en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la congregación, en el ministerio, en el seminario, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, tal vez estamos empezando a hacer en este final de año nuestra lista de propósitos. ¿Qué tal poner al principio tener un nuevo comienzo? Comenzar una vez más. Y comenzarlo a tambor batiente. Fuerte, duro, sin mirar atrás, con ánimo, entusiasmo. ¿Es posible eso? ¿Es posible tener un nuevo comienzo? La historia de Bartimeo nos enseña que sí es posible. Un hombre ciego, que era imposible que pudiera recuperar la vista, pero Bartimeo tiene la clave para poder tener un nuevo comienzo. La clave es buscar a Jesús como Él lo buscó. Es deshacerse de lo que le estorbaba. Y es saber qué cosa tenía que recuperar. No le pidió riquezas, no le pidió poder. Jesús, que recobre la vista. Tú y yo tenemos que saber qué es lo que debemos recuperar para poder tener un nuevo comienzo. No solamente un propósito de fin de año. ¿Qué te parece mejor un nuevo comienzo? Dios, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de abrir tu preciosa palabra. Aprender de ella, Señor, que en ti, en tu nombre, Jesús, en tu presencia, Jesús, tú que eres capaz de detenerte para atender a uno, no solamente bendecir a una multitud, tú te detienes para atender a uno y llamarle y preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Y Señor, nosotros quisiéramos pedirte, Señor, concédenos, entre todos los propósitos que tenemos para este nuevo año, concédenos tener un nuevo comienzo. Señor, venimos a buscarte, porque nuestra alma te necesita.
El ministerio que nos has encomendado te necesita. Señor, venimos a buscarte y sabemos que tenemos que dejar cosas que hemos permitido que entren a nuestro equipaje, cosas que hacen más pesada nuestra vida y no nos conviene seguirlas llevando. Hemos entendido que tenemos que renunciar a ciertas cosas, Señor, y también hemos aprendido que en ti podemos recuperar cualquier cosa que hayamos perdido en el camino, por la tristeza, por las pruebas, por la oposición, por el rechazo, la frustración, el desánimo. Señor, todo aquello, Padre, tú lo puedes devolver, Señor. Y no como lo teníamos antes, mejor que antes, porque tú eres generoso. Por eso, Señor, déjanos pedirte, danos un nuevo comienzo. Y permítenos, Padre, como dice el final de esta historia, ser seguidores tuyos. Utilizar ese nuevo comienzo, no para nosotros, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, a través del nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, les recordamos también que para la próxima semana tenemos el curso de lo que creemos después de la pandemia, impartido por el profesor Joel Ibarra González a través de Zoom, de lunes a viernes, del 28 al 2 de diciembre. En este curso lo que se busca es que el participante pueda desarrollar bíblicamente estrategias que le permitan mantener firme en su fe, con su familia y su ministerio y con la iglesia, a pesar de todos los desafíos que trajo esta pandemia. Los temas serán los desafíos de la iglesia después de la pandemia, los 3 altares que el creyente debe cuidar en medio de esta crisis, lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos, retomando el camino de la iglesia y los retos y compromisos después de la pandemia. Acérquense a nuestra página de Facebook y vean el video que tenemos preparado para ustedes acerca de este curso. Muchas gracias. Bueno, hermano, gracias por la predicación. El hermano Dan siempre ha sido una bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y pues creo que este tema, por lo menos a mí en lo personal, ha sido de bendición, ya que pues muchas veces necesitamos pararnos, evaluarnos y decir qué está pasando y empezar a buscar a Dios de nuevo, empezar con un nuevo comienzo y aceptar nuestra necesidad. A veces como líderes o como personas que nos estamos preparando para el ministerio, pensamos que como que tenemos todo resuelto, pero ahí es donde nos encontramos muchas cosas que en el seminario empiezan a salir. Yo me he encontrado aquí en el seminario con una génesis que no conocía, entonces pues muchas veces es necesario parar y empezar de nuevo. Y esto nos impulsa a seguir buscando de Dios. Así que hermanos, pues con esto en mente les invito a que se pongan de pie y vamos a orar a nuestro Dios para finalizar con esta capilla. Señor, te doy gracias por este día que nos has dado hoy. Te doy gracias porque tú eres tan maravilloso, Señor, misericordioso. Nos tienes aquí con un propósito, Señor. Estamos aquí reunidos, alabando tu nombre, Señor. Te doy gracias por la vida del hermano Dan, Señor, y también por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos puedas dar discernimiento, sabiduría para tomar decisiones, para seguir estando en tu camino, Señor. Que podamos agarrarnos de tu mano, Señor, y que podamos seguir en este camino para que podamos tener un nuevo comienzo, Señor. Muchas veces no queremos aceptar nuestras necesidades, muchas veces no vemos más allá de los problemas, simplemente nos quedamos con los problemas, Señor, y tú eres la solución. Así que danos sabiduría para poder seguir adelante y empezar con este nuevo comienzo que solamente se puede empezar cuando te encontramos a ti, Señor. Te doy gracias por todo esto, guíanos en las actividades que tengamos en este día, Señor, y cuídanos de todo mal. Te doy gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, nos vemos la próxima semana.